Buenas, en el día de hoy les vengo a hablar sobre los medicamentos para dislipidemia. Introducción. El tratamiento de la dislipidemia está dirigido a evitar la progresión y a estimular la regresión de la aterosclerosis. La aterosclerosis es principalmente una enfermedad por almacenamiento de lípidos que incluye la retención de apolipoproteína B, la cual contiene lipoproteína que posteriormente provoca una inflamación crónica, muerte celular y trombosis, que da como resultado una enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Entre los factores de riesgo tenemos el tabaquismo, hipertensión, que es la presión arterial mayor de 140/90, y también por la ingesta de medicamentos antihipertensivos. También tenemos el HDL bajo, que es menor de 40 miligramos sobre decilitros. Otro de los riesgos son los antecedentes familiares de una cardiopatía coronaria. Los medicamentos para dislipidemias tenemos la estatina, los fibratos, los secuestradores de ácido biliar, ácidos grasos omega 3, ezetimiba. Empezamos con la estatina. Se usa para disminuir el colesterol en sus distintas formas, en pacientes que lo tienen elevado, que se le dice hipercolesterolemia, y que presentan por tanto un mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis y de sufrir episodios de patología cardiovascular. Los medicamentos que se encuentran en esta categoría tenemos la pravastatina, lovastatina, simvastatina, atorvastatina, pitavastatina. El mecanismo de acción. Son inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, que es responsable por la conversión de HMG-CoA a mevalonato, un precursor de esteroles que incluye al colesterol. La inhibición en la vía metabólica de la biosíntesis del colesterol reduce en las células hepáticas, lo cual estimula aún más la síntesis de los receptores de la HDL, de forma que aumenta la absorción de LDL. Farmacología de la estatina. Imitan el sustrato del grupo funcional de HMG de la reductasa HMG-CoA y se fijan competitivamente a la enzima, aunque los residuos del centro de unión sean diferentes entre las estatinas y esto afecte su potencia relativa. Todas las estatinas son absorbidas rápidamente con el tiempo para tener una absorción máxima en un plazo de 4 horas. Sin embargo, sus vidas medias de eliminación varían en forma considerable. Las enzimas del citocromo P450 en el tracto gastrointestinal y el hígado son los responsables del metabolismo de la estatina, aunque algunas de ellas son más dependientes de estas enzimas que otras para su metabolismo. Uno de los efectos adversos tenemos la miopatía. Esto es dolor o debilidad muscular. La miopatía puede tomar la forma de rabdomiólisis con o sin insuficiencia renal aguda secundaria a mioglobinuria. También se debe evitar grandes cantidades de jugo de uva mientras se esté tomando este medicamento. Los fibratos reducen los triglicéridos y aumenta el HDL. También son considerados como terapia primaria para una hipertrigliceridemia grave y como una opción terapéutica para la dislipidemia mixta. La HDL aumenta en el rango de 10 a 20% y también está relacionada con la gravedad de una normalidad preexistente. Los medicamentos bajo esta categoría tenemos el fenofibrato, ácido fenofíbrico, gemfibrozil, bezafibrato. Mecanismo de acción. Supresión de la síntesis de ácidos grasos, aumenta en el catabolismo del ácido graso mediante la estimulación de la absorción mitocondrial y la beta B, oxidación de los ácidos grasos, disminuye la producción de los triglicéridos por la inhibición de la disilglicerol aciltransferasa 2. Esta es una enzima que cataliza la formación de triglicérido de un diglicérido. También aumenta la hidrólisis de los triglicéridos de VLDL. Los fibratos estimulan el transporte inverso del colesterol y aumenta a la HDL en parte a través de un aumento en la producción de ApoA1 y ApoA2. ApoA1 es una proteína estructural para la HDL y un activador de la leucina colesterol acetiltransferasa. El ApoA2 también es una proteína estructural para la HDL
y un activador de la lipasa hepática. Farmacología. Para la gemfibrosil es absorbido completamente después de la administración por vía oral. Alcanza una concentración plasmática máxima de 1 a 2 horas después de la dosis. El fenofibrato es un profármaco del grupo funcional activo ácido fenofíbrico. La hidrólisis del éster convierte el fenofibrato en ácido fenofíbrico. El bezafibrato tiene una vida media de eliminación de 1 a 2 horas y una unión a proteínas de 94 a 96%. Los efectos adversos tenemos la miopatía, rabdomiólisis, fibratos, alteran la composición biliar, reduce el contenido del ácido biliar y aumenta el colesterol. Los fibratos, si son administrados en conjunto con una estatina, tienen el mayor riesgo sobre la miopatía y rabdomiólisis, especialmente en pacientes de edad avanzada y en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal o hipotiroidismo. Otro de los medicamentos son los secuestradores de ácido biliar, SAB. Son polímeros grandes que fijan los ácidos biliares cargados negativamente y sales biliares en el intestino delgado. A medida que disminuyen los ácidos biliares, el colesterol hepático se convierte en ácido biliar y existe un aumento compensatorio en los receptores de LDL. Mecanismo de acción. Durante la digestión normal, los ácidos biliares son liberados en la bilis desde el hígado y la vesícula biliar hacia el intestino. Los ácidos biliares emulsifican el material de grasa y lípido presente en los alimentos, lo que facilita la absorción de la grasa alimenticia y vitaminas solubles en lípidos. La farmacología. Los secuestradores de ácidos biliares no son absorbidos menor que el 0.2% en la orina o metabolizado y no hay interferencias con las enzimas metabolizadoras del fármaco de acción sistémica. Efectos adversos. Puede producir o empeorar una constipación preexistente. No se recomienda en pacientes con gastroparesis u otros trastornos de motilidad intestinal. La niacina es otro de los medicamentos que reduce las partículas que contienen ApoB, que incluyen LDL, VLDL, triglicéridos y lipoproteína A. Se utiliza comúnmente ya que en la actualidad esto es el medicamento disponible más eficaz para elevar la HDL. Mecanismo bajo categoría. Las formulaciones de liberación inmediata y la de liberación prolongada. Mecanismo de acción. La niacina actúa a través del receptor acoplado de proteína G en el adipocito, el cual inhibe la formación de monofosfato de adenosina cíclica intracelular y reduce la lipólisis, mediante la reducción de la activación de lipasa tales como lipasa sensible a hormonas y la producción de ácidos grasos. La niacina también inhibe el hepatocito DGAT2 y la reducción de la síntesis de triglicéridos intrahepáticos disminuye la disponibilidad de que los triglicéridos se incorporen dentro de la VLDL. Farmacología. La absorción de la formulación de liberación inmediata de la niacina está en alrededor de 30 a 60 minutos y alrededor de 5 horas para la formulación de liberación prolongada. Efectos adversos. Tenemos el enrojecimiento, la diarrea, náuseas, vómito, prurito, aumento de tos. Ácidos grasos omega 3. Incluye el ácido eicosapentaenoico AEP y el ácido docosahexaenoico ADH, de ácidos grasos de cadena larga de derivados marítimos. Esto puede utilizarse como monoterapia o como una terapia complementaria con fibratos o ácidos nicotínicos para bajar los triglicéridos en pacientes
con una hipertrigliceridemia grave. Los medicamentos bajo la categoría de los ácidos grasos omega 3 de prescripción están disponibles como cápsulas de gel llenas con líquido de 1 gramo que contiene por lo menos 90 miligramos de ésteres de etilo de ácidos grasos omega 3, derivados de aceite de pescado. En la mayoría de los casos, estas son una combinación de ésteres de etilo de AP, EP y ADH. Mecanismo de acción. La capacidad de reducción de triglicéridos de los ácidos grasos omega 3 probablemente es provocada por su capacidad de agonizar y antagonizar varios de los mismos factores de transcripción nuclear involucrada en la acción de los fibratos. Estos compiten con otros ácidos grasos y evitan la entrada a la síntesis del triglicérido. Farmacología. El ácido graso omega 3 se fabrica mediante la transesterificación de los triglicéridos del pescado, lo que permite la separación de ácidos grasos individuales y concentraciones selectivas de ésteres de etilo de AEP y ADH mientras descartan otros ácidos grasos. Los efectos adversos tenemos los gastrointestinales. Por último, le voy a hablar sobre la ezetimiba. Es una clase de compuesto de reducción de lípidos que inhibe en forma selectiva la absorción de colesterol a través del intestino delgado. La ezetimiba es un inhibidor de la absorción de colesterol. La ezetimiba reduce la LDL y los triglicéridos y aumenta el HDL en pacientes con hiperlipidemia combinada. Mecanismo de acción. El colesterol que entra en el intestino delgado se deriva de las fuentes dietéticas o del colesterol biliar y se emulsifica por medio de sales biliares en las micelas y transferidas desde estas a los eritrocitos duodenales y yeyunales a través de un transportador de esterol, identificando como un miembro de la familia de proteínas Niemann-Pick. La farmacología. Se metaboliza principalmente en el intestino delgado y el hígado a través de la conjugación de glucuronida en la posterior excreción biliar y renal. Entre los efectos adversos tenemos la nasofaringitis y la mialgia. Conclusión. La prevención de la aterosclerosis se basa en el control de sus factores de riesgo que se logra con estilos de vida saludables y el empleo racional de medicamentos. Los resultados del tratamiento dependen del manejo de cada uno de los factores presentes y los mejores resultados se obtienen cuando se alcanzan las metas establecidas para cada problema. Muchas gracias.